En, en muchos ámbitos de la vida cotidiana y de la vida diaria, estamos acostumbrados a escuchar eh, una serie de frases bien armadas, bien organizadas, que llamamos eslogan. Eh, la publicidad, la publicidad que nosotros vemos en la televisión o que escuchamos en la radio o que vemos en internet, está lleno de este tipo de cosas, frases bien pensadas, bien organizadas y que apuntan a llegar, ¿cierto?, a un segmento de personas de acuerdo a lo que se está ofreciendo. Muy convincentes las frases. También esto nosotros lo podemos ver presente en la política. La política también está usando mucho y muy a menudo frases bien armadas para poder eh, alcanzar, ¿cierto?, a los votantes, a simpatizantes o no, y de esa manera atraparlos en su, digamos, pensamiento ideológico, político o lo que sea. Ah, pero con sorpresa también nos damos cuenta que muchas veces la iglesia, y hablo en general, no estoy hablando de una iglesia en particular, la iglesia está adoptando estas mismas técnicas, ya sea del marketing o de la publicidad, para captar la atención de las personas. Y de esa manera, entonces, muchas de las cosas que a veces, o una parte de las cosas que a veces se dicen, son solamente eso, frases bien armadas. Ah, puedo poner un ejemplo, una frase que he escuchado reiteradas veces y que se ha dicho en distintas ocasiones, es lo mejor está por venir. Pero nunca dicen qué es lo mejor. Pero, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? ¿Cómo debemos comportarnos o qué debemos hablar? Bueno, claramente la Biblia, la palabra de Dios, nos dice que las escrituras son la palabra profética más segura, que las escrituras fueron inspiradas por Dios y son útiles, las escrituras son útiles para enseñar, para redarguir, para instruir, para preparar a los creyentes. Y también nos dice la Biblia que cada uno, ¿cierto?, debe ministrar a los demás conforme al don que ha recibido, si es en la palabra o es a través de el poder de Dios. Y cuando nosotros entonces nos acercamos a las Escrituras, no estamos haciendo uso de elementos del marketing o de la publicidad, sino estamos usando la bendita y poderosa palabra de Dios. El problema es cuando nosotros retiramos o sacamos del contexto algunos versículos bíblicos y esos versículos bíblicos son usados entonces separados de su contexto, y de esa manera entonces se transforma en una frase hermosa porque es palabra de Dios, pero que no logra abarcar todo lo que quiere decir el autor o el escritor de la palabra de Dios. Como por ejemplo lo que nos dice el Salmo 4 en el versículo 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré,
porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Este versículo que muchas veces nos aprendemos de memoria, no es una frase, no es un eslogan, no es un dicho bonito, sino que está inserto dentro de una expresión global que es todo el Salmo, donde el salmista está orando a Dios y está clamando, ¿cierto?, por su ayuda, y está diciéndole al Señor: Señor, ayúdame, escucha mi clamor, tú eres el Dios de mi justicia, ten misericordia de mí y oye mi oración. Es una oración de confianza, de esperanza que está haciendo el salmista al Señor. Y está poniendo, por ejemplo, a las personas que no conocen al Señor, a las personas que están oponiéndose a Él y que lo están atacando. Y el salmista está insistiendo en la fidelidad de Dios, en cumplir, en hacer las cosas que Él dijo que haría. Y también está exhortando a los demás a tener una actitud frente a las circunstancias que le están rodeando o que le están amenazando. Por ejemplo, en el versículo 4 dice: temblad y no pequéis. Este versículo, o esta parte del versículo, la cita el apóstol Pablo cuando dice: airaos, pero no pequéis, ¿no? Es una actitud, una forma de confrontar a la adversidad, pero no como enfrenta el mundo la adversidad, respondiendo con violencia, respondiendo con fuerza, sino esperando en el Señor. Y dice: meditad en vuestro corazón, y estando en vuestra cama, y callen. Es decir, es tiempo de reflexión frente a ese momento adverso que está viviendo. Y dice: hagan ofrendas de justicia, sacrificios de justicia, lo que espera Dios, ¿cierto? Lo que dice Hebreos en el capítulo 13, la carta a los Hebreos, donde dice que debemos ofrecer siempre a Dios sacrificios de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Y el salmista está tan confiado que dice: bueno, tú me diste gozo cuando los demás estaban contentos con la prosperidad, pero tú me diste gozo en medio de la adversidad. Es decir, para mí, dice el salmista, es más importante el gozo que viene de tu parte que la prosperidad que yo puedo alcanzar. Y de esa manera entonces concluye el salmista diciendo: en paz me acostaré. Es decir, conociendo la fidelidad de Dios, conociendo que Dios está ahí siempre, permanentemente, para ayudar, para proteger, para cubrir, para guardar a los que confían en Él. Entonces él dice: en estas condiciones yo me acuesto en paz y duermo de la misma manera en paz, porque es el Señor el que me hace vivir confiado. Está nuestra confianza en el Señor, está nuestra esperanza en momentos de angustia y dificultad en aquel que es poderoso para librarnos de todas las angustias. Somos nosotros los que debemos responder al Señor frente a un momento de dificultad, responder con la confianza que tenemos en su palabra. Esta es una palabra que nos anima a tener una actitud delante del Señor frente a los momentos difíciles. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces
vivir confiado. El Señor les bendiga.